Historia de la filosofía, volumen 1, sección 72, parte segunda, filosofía patrística, capítulo 5, la última patrística. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 170. Pseudo Dionisio el Areopagita. Hacia principios del siglo VI empiezan a ser conocidos y citados algunos escritos cuyo autor se identifica con Dionisio, el que, según los Hechos de los Apóstoles, fue convertido por la predicación del apóstol San Pablo ante el Areópago. Motivos internos y externos demuestran que tales escritos no pueden remontarse más allá del final del siglo V y que, por tanto, su atribución a Dionisio es imposible. De hecho, la fuente principal de estos escritos es el neoplatónico Proclo, del cual el autor, en algunos puntos, incluye extractos textuales. Como Proclo, Dionisio distingue una teología afirmativa, la cual, partiendo de Dios, se dirige hacia lo finito con la determinación de los atributos o nombres de Dios, y una teología negativa, la cual parte de lo finito hasta Dios y lo considera por encima de todos los predicados y nombres con que se puede designar. A este segundo tipo de teología pertenece el breve tratado Teología Mística, según el cual el más alto conocimiento es el no saber místico. Solo si se prescinde de toda determinación de Dios, se comprende a Dios en su ser en sí. En el tratado sobre los nombres divinos, Dionisio insiste en la imposibilidad de designar adecuadamente la naturaleza de Dios, aunque es la absoluta unidad y el sumo bien de que todas las cosas participan, y sin el cual no podrían existir. Dios es superior a la misma unidad tal como es concebida por nosotros. Él es uno superesencial, que es causa y principio de todo número y de todo orden. No puede ser designado verdaderamente como unidad, ni como trinidad, ni como número, ni como cualquier otro término de que nos sirvamos para las cosas finitas. El nombre mismo de bien, que es el más alto de todos, es inadecuado a la elevación de la perfección divina. La emanación de las cosas de Dios, que tiene en sí las ideas o modelos de todas las realidades, es entendida por Dionisio como creación. El mundo no es un estadio del desarrollo de Dios, sino un producto de la voluntad divina. Con todo, los seres del mundo son todos manifestaciones o símbolos de Dios, y por eso su consideración permite al hombre ascender hasta Dios y rehacer así, a la inversa, el camino de la creación, tendiendo hacia el principio de la misma. En los dos tratados sobre la jerarquía celestial o sobre la jerarquía eclesiástica, Dionisio concibe a Dios como centro de las esferas en las cuales se ordenan todas las cosas creadas. Más cercanas a él están las criaturas más perfectas. La jerarquía celestial está constituida por los ángeles, que se distribuyen en 9 órdenes reunidos en formaciones ternarias. La primera es la de los tronos, los querubines y los serafines. La segunda, la de las potestades, dominaciones y las virtudes. La tercera, la de los ángeles, los arcángeles y los principados. A la jerarquía celestial corresponde la eclesiástica, dispuesta también en 3 órdenes. El primero está constituido por los misterios, bautismo, Eucaristía, orden sagrado. El segundo está formado por los órganos que administran los misterios, el obispo, el sacerdote, el diácono. El tercero lo constituyen aquellos que por medio de estos órganos son conducidos a la gracia divina, catecúmenos, energúmenos y penitentes. El término de la vida eclesiástica es la deificación, la transfiguración del hombre en Dios. Esto se consigue solamente mediante la ascensión mística y su cumbre es el no saber místico, la muda contemplación del uno. Los libros de Dionisio siguen la dirección neoplatónica, adaptándola lo mejor posible a las exigencias cristianas, pero sirviéndose todavía de la terminología de los misterios en que se complacía el neoplatonismo. Traducidos por Juan Eriúgena, tuvieron en la Edad Media una difusión vastísima y constituyeron el fundamento de la mística y de la angelología medieval. 171. Máximo el Confesor, Juan Damasceno.
En los escritos del falso Dionisio se inspira Máximo, llamado el Confesor, que nació en Constantinopla el 580 y murió el 662. Fue el mayor adversario del llamado monoteletismo, según el cual todos los actos de Cristo dependían solo de la voluntad divina, de la cual su naturaleza humana sería el instrumento pasivo. Esta doctrina fue después condenada en el Sexto Concilio Ecuménico del año 680, pero la lucha contra ella costó a Máximo persecuciones y suplicios. Escribió, además, numerosas obras, casi todas en formas de comentarios o de colección de máximas. Entre estas obras hay comentarios sobre el pseudo Dionisio y Gregorio Nacianceno, opúsculos teológicos y varias colecciones o florilegios de máximas. Según Máximo, el hombre puede conocer a Dios no en sí mismo, sino solamente a través de las cosas creadas de las cuales Dios es causa. Por esto puede llegar a determinar solamente los atributos de Dios que las cosas nos revelan: la eternidad, la infinitud, la bondad, la sabiduría, etc. En su ser en sí, Dios es inconcebible e inefable. Las mismas perfecciones que nosotros le atribuimos sobre el fundamento y consideración de las cosas creadas están por debajo de su naturaleza, y así, tanto pueden ser negadas como afirmadas de él. El influjo de la teoría negativa del pseudo Dionisio es aquí evidente, y también es evidente la doctrina mística de San Máximo. Si volvemos las espaldas a las pasiones que contrastan con la razón y nos alzamos hasta el perfecto amor de Dios, podemos conseguir un conocimiento de Dios que trasciende la razón y el procedimiento discursivo, y en el cual Dios se revela inmediatamente. Pero a este conocimiento de Dios no se puede llegar con la capacidad de la naturaleza humana, sino por la gracia divina, la cual, con todo, no obra por sí sola, sino que eleva y perfecciona la capacidad propia del hombre. El centro de las especulaciones teológicas de San Máximo es el Dios hombre. Para él, el Logos es la razón y el fin último de todo lo creado. La historia del mundo encierra un doble proceso, el de la encarnación de Dios y el de la divinización del hombre. Este último pudo iniciarse gracias a la encarnación para restablecer en el hombre la imagen de Dios. Como principio de este segundo proceso, Cristo debía necesariamente ser verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos naturalezas no se mezclan en él ni rompen la unidad de su persona, puesto que cada una de las dos naturalezas está unida, a cada una de las dos naturalezas está unida la capacidad de querer. En Cristo subsistían dos voluntades, la divina y la humana, pero la voluntad humana era conducida a la decisión y a la acción por la voluntad divina. Resume los caracteres del último periodo de la patrística y concluye la patrística misma en su rama oriental, continuando y sistematizando sus resultados, Juan Damasceno. No se conoce el año de su nacimiento. Se sabe que pertenecía a una familia cristiana de Damasco, en la cual se transmitía hereditariamente un cargo público por cuenta del gobierno árabe. Y Juan tenía, en efecto, el nombre árabe de Mansur. Hacia el 730 empieza su actividad de escritor teológico en favor del culto de las imágenes que había sido prohibido algunos años antes por León el Isáurico. Cuando en 754 Juan fue condenado por un concilio iconoclasta de Constantinopla, había ya muerto. La más famosa de sus obras es La Fuente del Conocimiento, que está dividida en tres partes. La primera es una introducción filosófica que sigue de cerca la metafísica y la lógica de Aristóteles. La segunda es una historia de las herejías, compuesta en buena parte sobre el Panano de Epifanio. La tercera está dedicada a la exposición de la fe ortodoxa y con este título precisamente fue también traducida en latín por Burgundio de Pisa y se convirtió en uno de los textos fundamentales de la escolástica. La obra de Juan Damasceno no es más que una compilación, en la cual la parte original es muy escasa, pero tiene el mérito de recoger y ordenar sistemáticamente toda la especulación patrística griega que la Iglesia ha reconocido y hecha suya. Su obra es, por consiguiente, una especie de florilegio de la patrística misma, unificada con el criterio de la ortodoxia. Juan asienta el principio de la subordinación de las ciencias profanas
a la teología y afirma, en particular, que la filosofía debe ser la sierva de la teología, según una expresión que debía ser empleada de nuevo en la escolástica por Pedro Damián. Como sierva de la teología, la filosofía suministra ciertos presupuestos fundamentales de la fe y, en primer lugar, la demostración de la existencia de Dios. La demostración la toma Juan de otros escritores, pero la formulación que da la misma es aquella de la cual han partido muchos escolásticos, entre ellos Santo Tomás. En primer lugar, todo lo que es creado es mudable, ya que la misma creación es un cambio, de la nada al ser. Pero todo lo que hay en el mundo sensible o espiritual es mudable, y por consiguiente creado. Supone pues un creador, que no sea creado a su vez, sino increado, y este es Dios. En segundo lugar, la conservación y duración de las cosas supone la existencia de Dios, ya que elementos diversos y contrarios, como el fuego, el agua, la tierra, el aire, no podrían permanecer unidos sin destruirse, si no interviniese una fuerza omnipotente para mantenerlos y conservarlos juntos, y esta fuerza omnipotente es Dios. Finalmente, el orden y la armonía del mundo no pueden ser producidos por el puro acaso y presuponen un principio ordenador que es Dios. Pero si la existencia de Dios puede ser alcanzada por la razón humana, su esencia es incomprensible. La divinidad, dice Juan, es indeterminable e incomprensible, y esto es lo único que puede ser comprendido de su indeterminabilidad e incomprensibilidad. Nosotros podemos negar de ella todo lo que repugna a su perfección infinita y podemos atribuirle todo lo que está implícito en tal perfección. Pero el camino más seguro es el negativo, porque cada atributo positivo es desigual a Dios. Se trata, como se ve, de nociones familiares a toda la patrística oriental, que el Damasceno reproduce con las mismas fórmulas. Con el mismo procedimiento trata la naturaleza del alma humana, que considera naturaleza inmortal, porque pertenece al número de las sustancias incorpóreas y espirituales y dotada de libre albedrío. Este no es negado por la presencia divina, que todo lo prevé, pero no lo predetermina todo. El mal depende únicamente del libre querer del hombre.